Observando la noche a través de la ventana rota, el joven esperaba que nadie más se hubiera involucrado en la confusión reciente. El silencio de la ciudad parecía sospechoso. Soltó un largo suspiro, intentando aliviar la tensión acumulada. El cansancio comenzaba a pesar sobre sus hombros. El muchacho le dio la espalda al balcón, decidiendo convencerse de que no había más motivos para preocupaciones inmediatas. Sin embargo, una voz desconocida interrumpió sus pensamientos, trayendo a colación recuerdos de un ataque brutal y sangriento. El joven se paralizó, sudando frío. Una silueta sombría estaba parada en su sala, quejándose casualmente sobre la inconveniencia de limpiar el desorden. Rápidamente, giró el rostro en dirección a la voz. La presencia de aquel extraño era algo que no había anticipado. La atmósfera cambió en un instante. Algo cortó el aire con una velocidad que los ojos apenas podían seguir. El invasor sonrió en las sombras, explicando con frialdad que ya había neutralizado a todos los humanos del área para garantizar privacidad. Antes de que el muchacho pudiera reaccionar, una enorme constricción envolvió su cuello, sofocándolo violentamente mientras él intentaba liberarse. El hombre misterioso permaneció agachado, controlando a la criatura invocada con facilidad mientras observaba a su presa luchar en vano. Con fuerza bruta, el atacante arrojó al joven fuera del edificio, lanzándolo impiadosamente en dirección al vacío. El muchacho se desplomó desde una altura vertiginosa. La caída fue acelerada por la fuerza del enemigo, arrastrándolo directo hacia el suelo. El impacto fue devastador. Una explosión de energía hizo añicos el suelo en el momento en que él alcanzó la calle. Aturdido y con dolor, el joven permaneció tendido en el cráter que su cuerpo había formado en el concreto. Apenas conseguía moverse, pero la pesadilla no había terminado. El atacante aterrizó suavemente frente a él, bloqueando cualquier chance de fuga. El invasor permaneció de pie en medio de los destrozos, demostrando una arrogancia casual. Se burló de la situación, comentando irónicamente sobre la desvalorización del inmueble tras tanta destrucción. El joven, aún caído e intentando recuperarse del impacto, escuchó las provocaciones. El enemigo cuestionó cruelmente por qué él simplemente no había muerto con el primer lanzamiento, lamentando la persistencia del muchacho. La expresión del atacante se contorsionó en una sonrisa maníaca. Exhalaba una satisfacción sádica, divirtiéndose con el sufrimiento y la vulnerabilidad de su presa. Su naturaleza monstruosa se reveló por completo. Con colmillos afilados y una lengua bífida deslizándose hacia afuera, dejó claro que no era un humano común, sino un predador saboreando el momento. El protagonista se paralizó, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. El miedo genuino se apoderó de él al percibir que estaba lidiando con una criatura que trascendía la brutalidad común. Sin embargo, la malicia del villano estaba lejos de terminar. Preparó su golpe psicológico más bajo, sonriendo con la anticipación del tormento emocional que estaba a punto de infligir. El monstruo levantó una fotografía de la familia del muchacho. Con frialdad absoluta, hizo una amenaza directa, prometiendo perdonar solo a la madre del joven mientras devoraría a los otros, usando a los seres queridos como palanca. Aquel chantaje fue la mecha. Ignorando el dolor físico y el miedo, el joven explotó en furia y avanzó, canalizando toda su energía en un ataque desesperado contra el torturador. El choque fue violento, iluminando la oscuridad con una descarga de poder. El protagonista colocó toda su voluntad en aquel golpe, esperando que fuera suficiente para silenciar al enemigo. No obstante, el resultado fue desalentador. El invasor apenas limpió un leve corte en el labio, activando su magia única y sonriendo ante aquel intento de resistencia que consideró patético. El joven permaneció estático, jadeante y tembloroso. La frustración y el choque traslucían en su rostro al percibir que su ataque más feroz apenas había arañado al oponente. La realidad del enfrentamiento se reveló brutalmente. El ataque cargado de furia no había conectado de verdad. Había sido bloqueado sin el menor esfuerzo, parado por apenas 2 dedos del enemigo. El invasor miró a su propia mano con desdén y burla. La disparidad de fuerza entre ellos era abismal, e hizo hincapié en demostrar su decepción con la debilidad del golpe recibido. Las fuerzas del protagonista lo abandonaron. Sentado en el suelo, con el brazo herido y el cuerpo exhausto,
sintió el peso aplastante de la impotencia ante aquel monstruo inalcanzable. Los ojos del predador se entrecerraron, enfocados e impiadosos. La broma parecía haber llegado al fin, y el verdadero terror estaba a punto de comenzar. La mano del joven temblaba incontrolablemente al lado del cuerpo. El miedo instintivo y el agotamiento físico comenzaban a cobrar su precio, amenazando con paralizar sus movimientos. Frente a él, la monstruosa serpiente se erguía imponente, bloqueando cualquier ruta de fuga y afirmando su dominancia absoluta sobre la presa acorralada. El protagonista apretó los dientes, sudando frío mientras luchaba para contener el pánico que crecía en su pecho al encarar la muerte de frente. Sin ningún aviso previo, la criatura avanzó con las mandíbulas abiertas de par en par, lista para devorar al muchacho en un único bote letal. No obstante, en vez de aceptar el fin o intentar huir, el muchacho bajó la cabeza, buscando una última reserva de fuerza en su interior. Sus dedos se cerraron con violencia, canalizando toda la energía restante en un puño cargado de poder y determinación desesperada. La bestia, enfocada solo en el ataque, apenas tuvo tiempo de procesar la súbita onda de energía que emanaba de su pequeña víctima. Con un grito de esfuerzo supremo, el joven liberó un pilar devastador de energía violeta, visando obliterar al enemigo que lo atormentaba. Colocó cada gota de su vitalidad y furia en aquel golpe ascendente, apostando todo lo que tenía en una única chance de supervivencia. Sin embargo, la explosión de poder alcanzó solo el vacío, perforando la estructura del techo y revelando el cielo nocturno, pero errando completamente el blanco. ML. La serpiente había esquivado con una agilidad aterradora, burlándose del intento fútil del muchacho y observándolo vulnerable en el suelo. Aprovechando la guardia abierta del oponente, el monstruo contraatacó brutalmente, barriendo el cuerpo exhausto del protagonista con una fuerza aplastante. El impacto fue directo e implacable, arrojando al joven violentamente contra el concreto y levantando una nube de escombros. Increíblemente, el muchacho forzó a sus piernas temblorosas a afirmarse, levantándose una vez más en medio de las ruinas, negándose a caer definitivamente. La criatura observó aquella persistencia irracional con una mirada de puro escarnio, pareciendo divertirse con la terquedad de su presa antes del fin. La criatura siseó, confusa al notar la herida inesperada que rasgaba su cuerpo escamoso. Aquel dolor era algo que ella no preveía sentir. El hombre enmascarado surgió de las sombras, recitando palabras antiguas que parecían invocar la propia autoridad de los cielos sobre el trueno. Un relámpago devastador alcanzó a la bestia de lleno, haciéndola aullar mientras la energía eléctrica recorría y quemaba su carne. El joven observó la escena, atónito y sudando frío. La brutalidad de aquel ataque repentino lo dejó momentáneamente paralizado. El enmascarado avanzó con desprecio, insultando a sus oponentes mientras un aura azulada y amenazadora danzaba a su alrededor. Él pisó impíamente los escombros de la batalla, aplastando bajo el zapato cualquier esperanza de resistencia que aún restase. El hombre de traje retrocedió, sujetando la herida grave en su flanco y sonriendo nerviosamente ante el dolor lacerante. El invasor alzó su lámina horizontalmente, preparándose con frialdad para asestar el golpe final y concluir el enfrentamiento. El miedo se transparentó en el rostro del hombre herido. Él percibió, con amargura, que estaba completamente acorralado. En sus pensamientos, lamentó la situación, recordando a un rival que jamás conseguiría superar, ni siquiera si regresase de la muerte. La frustración lo consumió mientras la sangre se escurría entre sus dedos. Él sabía que la derrota era inminente si continuaba así. El enmascarado solo lo miró fijamente, su expresión oculta por la máscara emanando una amenaza silenciosa y aterrorizante. Sin otra salida, el hombre herido decidió liberar su poder oculto, lamentando tener que usar aquel truco antes del momento planeado. Una energía sombría explotó en el lugar, y una silueta gigantesca y demoníaca comenzó a tomar forma delante del joven. La bestia completa se reveló en las sombras. Era la encarnación monstruosa de alguien que, en el pasado, había esparcido su nombre y terror por el oeste. El invasor sonrió con pura malicia, claramente divirtiéndose con la situación. Para él, aquel combate no pasaba de una broma cruel.
Por otro lado, el joven sintió el peso del cansancio y del miedo. Él percibió que sus esfuerzos hasta allí mal habían arañado la superficie del peligro. La energía sombría del enemigo se manifestó de forma monstruosa, preparándose para un ataque que prometía ser devastador. Aún ante el terror, el protagonista enmascarado se negó a retroceder. Él reunió sus últimas fuerzas y avanzó para el ataque. El choque entre los dos fue violento, transformando el estacionamiento en un campo de batalla caótico, donde la velocidad dictaba la supervivencia. El muchacho sintió el impacto reverberar por todo su cuerpo. Él sujetó su arma con firmeza, luchando contra la presión aplastante. De repente, un haz de energía cortó el aire, iluminando la oscuridad con un poder destructivo avasallador. La fuerza de la explosión fue implacable. El joven fue arrojado hacia atrás, incapaz de resistir la onda de choque que lo alcanzó. El invasor se giró bruscamente, su expresión de burla dando lugar a un súbito estado de alerta. Contra toda probabilidad, el muchacho aprovechó la brecha y surgió para un contraataque desesperado, apuntando al rostro del oponente. El hombre de cabello verde quedó atónito. Él jamás esperó que su presa aún tuviese audacia para replicar de aquella manera. El joven aterrizó con dificultad, jadeante y herido, pero se mantuvo de pie, probando que su determinación aún no había sido quebrada. No obstante, el enemigo recuperó la compostura rápidamente. Con frialdad, él impuso una condición clara para perdonar la vida del muchacho. El protagonista, con las venas pulsando por el esfuerzo extremo, oyó la amenaza. Pero, en vez de miedo, algo diferente surgió en su rostro. Aquella reacción sutil hizo al oponente dudar por un instante, percibiendo que la voluntad del joven era más peligrosa de lo que parecía. El joven exhibió una sonrisa perturbadora, ignorando completamente las heridas en su rostro. El dolor parecía haber perdido el significado para él en aquel momento. El invasor llevó la mano al rostro, tocando el área expuesta. Él percibió que la dinámica del combate había cambiado drásticamente. Él encaró la máscara quebrada en su mano con incredulidad. Aquel humano, aparentemente frágil, había conseguido destruir su protección. El muchacho continuaba riendo, las venas pulsando violentamente bajo la piel del cuello. Él parecía estar en un estado de euforia, ajeno al peligro. El estacionamiento se sumió en un silencio tenso y frío, aguardando el próximo movimiento decisivo. Menes Moenem, el hombre de cabello verde, pisó los fragmentos de la máscara. El protagonista se mantenía de pie por pura terquedad, encarando a su oponente. De repente, el joven acortó la distancia. El invasor retrocedió por instinto, sorprendido por la velocidad y audacia de aquella aproximación repentina. El protagonista afirmó la mano en el hombro del enemigo, su cuerpo humeando por el sobrecalentamiento. Apenas podía sostenerse, pero su agarre era férreo. El invasor sintió un escalofrío, percibiendo la inestabilidad peligrosa y la amenaza real que emanaba del chico frente a él. El calor irradiaba de la piel del joven, acompañado por un sonido sibilante, indicando que su cuerpo estaba operando mucho más allá del límite seguro. El hombre observó atentamente el cambio de comportamiento, cuestionando si el muchacho había recuperado la lucidez o se había perdido en ella. Una ola de fuerza brutal barrió el corredor, distorsionando el aire con una velocidad que los ojos apenas podían seguir. El impacto dejó un rastro de destrucción por el suelo de concreto, probando que la naturaleza del poder del joven se había transformado completamente. El invasor frunció el ceño, incómodo con la situación, mientras el protagonista parecía súbitamente despertar, impactado con lo que acababa de suceder. Del lado de afuera, el complejo de apartamentos permanecía tranquilo bajo la luz de la luna, escondiendo el caos que se desarrollaba en las sombras. El invasor, exhausto tras el enfrentamiento físico y mental, se dejó caer en el banco del parque. Su postura encorvada indicaba que la adrenalina del combate había desaparecido, dando lugar a un cansancio pesado. El joven, por otro lado, soltó una risa nerviosa mientras limpiaba el sudor del rostro. La tensión mortal del momento anterior se disipaba, transformada en un alivio momentáneo y casi histérico. Él continuó hablando, apuntándose a sí mismo con un tono autodepreciativo. A pesar de la situación absurda, el joven intentaba mantener una conversación casual.
tal vez para desarmar el clima hostil que aún persistía. Una sonrisa genuina, aunque cansada, surgió en su rostro. Parecía no guardar rencor por el ataque anterior, o tal vez estaba simplemente delirando levemente debido al agotamiento de sus poderes. El hombre de cabello azul suspiró profundamente, pasando la mano por la frente. La actitud despreocupada y charlatana del muchacho parecía causarle más dolor de cabeza que las propias heridas de la batalla. Finalmente, el invasor decidió responder. Sus palabras salieron bajas, pero cargadas de una seriedad analítica que contrastaba con el ambiente nocturno tranquilo. El comentario tomó al joven desprevenido. Su expresión relajada desapareció instantáneamente, sustituida por una súbita comprensión y un leve sobresalto ante la revelación. Mientras observaba su máscara rota sobre el banco, el espadachín reflexionaba sobre la extrañeza de la situación. Él ponderaba sobre conflictos internos de facciones, analizando el escenario con una frialdad táctica. El joven absorbía aquella información confusa, intentando procesar lo que aquello significaba para su propia seguridad. La complejidad del mundo que él acababa de adentrar comenzaba a revelarse. La mirada del invasor se tornó afilada nuevamente. Él no estaba solo conversando, estaba evaluando al muchacho con seriedad, explicando la gravedad de las circunstancias actuales. La ciudad alrededor permanecía ajena al enfrentamiento sobrenatural. Las luces de los edificios brillaban pacíficamente bajo la luz de la luna, escondiendo los peligros que acechaban en las sombras de la metrópolis. Súbitamente, la expresión del espadachín cambió. Sus instintos agudos captaron una perturbación en el aire, algo peligroso que no pertenecía a aquella conversación tranquila. Con un reflejo instantáneo, él usó la vaina de su espada para bloquear el camino del joven. El movimiento brusco sirvió como una alerta urgente de que algo estaba mal. Antes de que pudieran reaccionar, una columna de energía devastadora descendió de los cielos. El impacto fue inmediato y violento, iluminando la noche con una fuerza avasalladora justo delante de ellos. El joven observó, paralizado y con los ojos muy abiertos. El choque se apoderó de su rostro mientras él presenciaba el poder destructivo que acababa de aterrizar a pocos metros de distancia. Una chica surgió en medio de los escombros, arrodillada y visiblemente abalada. Ella pedía disculpas repetidamente, desesperada por saber si alguien se había herido por su causa. Las lágrimas llenaban sus ojos mientras el pánico se apoderaba. El remordimiento en su expresión parecía genuino, como si ella no tuviera control sobre lo que sucedió. El invasor, no obstante, permaneció implacable. Él mantuvo su lámina erguida en posición de combate, encarando a la recién llegada con frialdad y sospecha. El joven, por otro lado, reaccionó con sorpresa ante aquella hostilidad. Él intentó intervenir, confuso con la actitud agresiva ante alguien que parecía inofensiva. Pero el espadachín ignoró cualquier apelación. Él apuntó su arma directamente hacia la chica, identificándola como una amenaza inmediata que necesitaba ser contenida. Sus palabras siguientes fueron proferidas con una certeza helada. Él no estaba haciendo una pregunta, sino declarando un hecho innegable. El protagonista retrocedió, atónito. La revelación que acababa de oír sacudió su comprensión de la situación, dejándolo momentáneamente sin reacción. El veredicto fue cruel. Aquellas criaturas eran monstruos. El invasor explicó que, no importaba la apariencia humana o las diferencias individuales, la verdadera naturaleza de ellas permanecía maligna. La mano del espadachín apretó el cabo del arma con fuerza renovada. La tensión muscular indicaba que él estaba listo para ejecutar su sentencia allí mismo. En su rostro, la determinación era absoluta. No había espacio para hesitación o piedad cuando se trataba de eliminar aquel tipo de enemigo. La chica se estremeció bajo el peso de aquella acusación mortal. El miedo la paralizó, y ella parecía incapaz de encontrar voz para defenderse. El joven observaba el impas, el sudor frío escurriendo por el rostro. Él se veía preso entre la lógica despiadada del invasor y la aparente fragilidad de la chica. La explicación trajo a la mente la imagen de una dualidad perturbadora. La fachada humana no pasaba de un disfraz frágil para la oscuridad monstruosa que habitaba en el interior. Ella percibió que el tiempo para conversaciones había acabado.
La atmósfera se puso pesada, señalando que el ataque era inminente. Fue entonces que el invasor hizo su movimiento final. Entre sus dedos, él sostenía una pluma negra, un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Case SML. La chica no vaciló ante la amenaza. Con una pluma negra en puño y energía fluyendo a su alrededor, adoptó de inmediato una postura de combate, lista para contraatacar. El invasor, sin embargo, mantuvo su espada en alto. Su mirada era seria, indicando que no tenía intención de retroceder, independientemente de la resistencia que encontrara. Aceptando el enfrentamiento, avanzó. Con un movimiento rápido, el hombre asestó un golpe cortante, decidido a eliminar el obstáculo frente a él sin más demora. El ataque, no obstante, alcanzó al joven. El invasor lo pateó violentamente en el aire, obligándolo a retroceder y creando una distancia peligrosa entre ellos. El protagonista intentó desesperadamente estabilizarse. Sus manos se aferraron a la energía manifestada, buscando cualquier apoyo para impedir que fuera arrojado aún más lejos. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que sostenía. El joven miró atónito la vaina negra repleta de runas en sus manos, sin entender cómo aquel objeto había llegado allí. El invasor interrumpió su avance girándose bruscamente. Algo en la postura del muchacho o en el arma que ahora empuñaba llamó su atención inmediata. Intentó decir algo, pero la atmósfera había cambiado. La confianza anterior dio paso a una vacilación momentánea ante lo imprevisto. El terror se apoderó de su mirada. En una fracción de segundo, el invasor percibió que había cometido un error de cálculo fatal al subestimar a su oponente. La represalia fue brutal. El cuerpo del invasor fue aplastado contra la pared con fuerza devastadora, mientras el joven, ahora con una mirada sombría y fría, observaba el resultado de su poder recién despertado. El hombre herido se tambaleó, sujetando su pecho con agonía. Miró al muchacho con incredulidad, impactado por haber sido dominado tan fácilmente por alguien que parecía inofensivo. Ignorando el dolor del otro, el joven examinó el arma misteriosa. Sintió el peso y el poder del objeto, comprendiendo intuitivamente que aquello cambiaba el equilibrio de fuerzas. Con un movimiento decisivo, clavó la vaina en el concreto. El gesto sirvió como un punto final para la violencia física, estableciendo quién estaba al mando ahora. El silencio se cernió entre ellos. El invasor, reconociendo su derrota, decidió retomar el diálogo donde lo habían dejado, buscando una resolución pacífica ahora que la fuerza bruta había fallado. La tensión se disipó instantáneamente. El joven sonrió de forma desarmante y extendió la mano, ofreciendo una tregua inesperada tras la demostración abrumadora de fuerza. El joven mantuvo su posición, sujetando el arma improvisada con firmeza. Aguardaba una respuesta, dejando claro que el combate podría terminar allí si el otro aceptaba. La chica observó la escena, completamente atónita. El súbito cambio de una violencia mortal a aquel impasse silencioso la dejó sin saber cómo reaccionar. El clima pesado se disipó cuando el protagonista sonrió de forma relajada. El invasor, aún sudando frío y abrumado por el miedo anterior, apenas podía creer en el cambio de actitud del muchacho. A pesar de la aparente calma, el cuerpo del hombre reaccionó instintivamente. Su mano se cerró con fuerza, traicionando el nerviosismo que intentaba esconder ante aquella situación absurda. Él encaró al joven con total incredulidad. Aquel comportamiento amigable y casual no concordaba en nada con la fuerza arrolladora que el muchacho había demostrado segundos antes. El protagonista mantuvo la sonrisa inquebrantable y los ojos cerrados en una expresión inofensiva. Intentaba activamente disipar la tensión y mostrar que ya no representaba una amenaza. El invasor permaneció en silencio, paralizado. El shock de haber sido dominado tan fácilmente aún reverberaba en su mente, dejándolo sin palabras. Para probar sus intenciones pacíficas, el joven extendió el brazo. Devolvió la vaina negra a su dueño original, un gesto definitivo de confianza y tregua. El hombre recibió el objeto de vuelta, sintiendo el peso familiar en sus manos. Aquel acto confirmaba que el muchacho realmente no tenía intención de prolongar el conflicto. El protagonista se rascó la nuca, pareciendo un poco avergonzado con la situación. Volvió a actuar como un estudiante común, lejos de la figura aterrorizante de momentos atrás.
La chica alternaba la mirada entre los dos, visiblemente confusa. No conseguía comprender cómo podían interactuar con tanta naturalidad después de casi matarse. Con un movimiento rápido, el arma fue guardada. El sonido seco del encaje marcó el fin oficial de las hostilidades en aquella noche. El joven y la chica permanecieron lado a lado, observando al oponente. Ahora que el peligro inmediato había pasado, restaba solo un silencio incómodo entre el trío. El invasor dio la espalda, aceptando el desenlace del encuentro. Se preparó para partir, percibiendo que no había nada más que ganar allí. Antes de desaparecer en la oscuridad, sin embargo, giró el rostro una última vez. Había una cuestión final o una advertencia que necesitaba ser dejada atrás. El joven dio la espalda para irse, creyendo que el enfrentamiento había terminado. Sus pasos resonaban en la calle vacía, indicando su intención de abandonar el lugar. No obstante, se detuvo al notar a la chica aún en el suelo. Ella lo encaraba con una mezcla de miedo y confusión, incapaz de procesar el súbito cambio de actitud de él. Él vaciló, sintiendo el peso del silencio incómodo. Parecía incierto sobre cómo lidiar con la testigo de aquella batalla o si debía decir algo más. De repente, la atención de la chica fue desviada bruscamente. Algo en la atmósfera cambió, haciéndola girar el rostro con alarma y aprensión. El hombre de cabello largo, que antes fuera el agresor, ahora observaba la escena con una sonrisa tranquila. Parecía haber recuperado la compostura y el control de la situación. La chica lo miró, visiblemente desconfiada. La tregua parecía frágil ante aquella presencia enigmática que aún emanaba peligro. El joven abrió mucho los ojos, sorprendido. Una energía arrolladora comenzó a manifestarse a su alrededor, indicando que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Ante ellos, una bestia feroz surgió de la nada. La criatura lupina de pelaje rojizo emanaba un aura de pura agresividad y poder salvaje. Inmediatamente después, apareció un zorro de 9 colas, imponente, acompañando a una figura femenina etérea. Leyendas antiguas tomaban forma física ante sus ojos. El protagonista observó todo atentamente, concentrado. La realidad de aquella noche se estaba expandiendo mucho más allá de una simple pelea callejera. SML. Una serpiente colosal se alzó, cubriendo el cielo nocturno y haciendo que el joven pareciera insignificante ante su magnitud aterradora. La sonrisa del extraño se ensanchó, revelando satisfacción. Estaba a punto de exponer el verdadero propósito de aquel encuentro y de las criaturas invocadas. Extendiendo la mano, lanzó un desafío directo y explicativo. Para alcanzar la cima y convertirse en el rey de los yokais, el joven necesitaría superarlo en combate. El hombre mantuvo la postura invitadora, aguardando una respuesta. La prueba real acababa de ser anunciada, transformando la lucha anterior en solo un preludio. El joven permaneció estático, sudando frío. La magnitud de aquel desafío y lo absurdo de la revelación lo dejaron momentáneamente sin reacción ante el destino que le era impuesto. El invasor no consiguió contener la risa ante la situación, encontrando gracia en la audacia que presenciaba. El joven, tomado por sorpresa por la reacción, se señaló a sí mismo sin entender el motivo de tanto entretenimiento. La chica, por otro lado, reaccionó con indignación, gritando ante aquella interacción absurda en medio del peligro. Sin embargo, la sonrisa del oponente solo se ensanchó, revelando una satisfacción predatoria. Él sujetó el brazo del muchacho con firmeza. El invasor hallaba fascinante la ambición de aquel medio goblin que osaba declarar su deseo de convertirse en el rey de los yokais. Con un aura amenazadora emanando de sí, desafió al joven, cuestionando si él pretendía devorarlo también para alcanzar ese objetivo. Sin esperar respuesta, liberó una explosión masiva de energía espiritual, envolviendo a ambos en un pilar de llamas púrpuras. La onda de choque fue violenta, obligando a la chica a retroceder apresuradamente para evitar ser consumida por el poder liberado. A pesar de la fuerza del impacto, el joven consiguió afirmar los pies en el suelo, resistiendo a la presión aplastante. Él permaneció de pie, jadeante y tembloroso, impactado por haber sobrevivido a aquella liberación repentina de poder. El invasor observó el resultado con interés.
Notó que era raro que alguien resistiera a aquella energía en la primera vez y aún permaneciera consciente. El muchacho recuperó el aliento, manteniendo la guardia alta y la mirada fija en la amenaza frente a él. Con un gesto casual, el hombre de cabellos largos continuó su evaluación, pareciendo ver algo más en el potencial del chico además de la simple resistencia. El joven, no obstante, permaneció confuso y cauteloso, incapaz de descifrar las verdaderas intenciones de aquel ser poderoso. El confronto físico había cesado momentáneamente, sustituido por una tensión silenciosa donde el invasor parecía ponderar su próximo movimiento. El joven se congeló momentáneamente. Él sintió un cambio brusco en la atmósfera, un aviso silencioso de que el peligro era inminente. El invasor sonrió con malicia. La expresión en su rostro dejaba claro que él estaba apenas jugando con su presa antes del golpe real. Un ruido agudo cortó el aire detrás de él. Los instintos del muchacho gritaron, forzándolo a reaccionar antes incluso de comprender la amenaza. Él se lanzó hacia un lado en un movimiento desesperado. Su cuerpo actuó por reflejo puro, esquivándose por poco del trayecto del ataque. La superficie del agua explotó violentamente. Una enorme estaca de hielo surgió de las profundidades, perforando el local exacto donde él había estado segundos antes. El pánico amenazó con dominarlo, pero él continuó retrocediendo. El joven percibió que el propio terreno estaba siendo usado como arma contra él. El ataque solitario se transformó en una barrera. Múltiples pilares de cristal brotaron del suelo en secuencia, persiguiendo sus pasos con precisión letal. El invasor observaba la escena con diversión sádica. Para él, aquella lucha desesperada por la supervivencia no pasaba de un entretenimiento pasajero. Con un simple gesto de los dedos, la energía sombría se acumuló nuevamente. El enemigo preparaba el próximo hechizo sin cualquier esfuerzo visible. El muchacho jadeaba pesadamente, el sudor escurriendo por el rostro. El agotamiento físico comenzaba a cobrar su precio después de tantas esquivas consecutivas. Él cayó de rodillas, intentando recuperar el aliento. No obstante, la mano extendida del oponente indicaba que no habría pausa para descanso. La mirada del invasor se intensificó, brillando con poder bruto. La broma había acabado. Ahora él pretendía cerrar el confronto definitivamente. Pero el joven se rehusó a aceptar la derrota. Ignorando la fatiga, él avanzó con furia, concentrando una energía eléctrica púrpura en su puño. Una explosión masiva de poder rasgó el escenario. La energía liberada iluminó la oscuridad de la noche, colidiendo violentamente contra la magia del enemigo. El humo envolvió un puño cerrado con fuerza. Él había apostado todo en aquel único golpe, canalizando su determinación en un impacto decisivo. El joven afirmó su postura ante la tempestad de polvo. Él sabía que el ataque aún no había terminado y se mantuvo alerta. Una respiración profunda fue todo lo que él consiguió robar del tiempo. El aire entró rasgando en sus pulmones exhaustos mientras él recuperaba el foco. El enemigo no vaciló, lanzando haces de energía púrpura. El protagonista necesitó de reflejos sobrehumanos para desviar aquella barrera letal. Las esferas de poder lo cercaron, bloqueando rutas de fuga. Él se vio forzado a enfrentar la tempestad mágica de frente, sin retroceder. El sudor frío escurría, mezclándose a la tensión del combate. A pesar del cansancio visible, sus ojos mantenían el foco total en el adversario. Sus músculos se contrajeron instintivamente. El cuerpo del muchacho reaccionó incluso antes de que su mente procesara la magnitud del peligro inminente. Una esfera de energía concentrada se manifestó en el vacío. Aquel poder extraño palpitaba con un aura amenazadora e inestable. Un rayo devastador se desplomó desde los cielos. El joven levantó la guardia, luchando desesperadamente para no ser pulverizado por la fuerza aplastante del impacto. Ante la presión inmensa, una presencia sombría se manifestó. La silueta monstruosa surgió a la espalda del muchacho, reaccionando a su voluntad de sobrevivir. El invasor caminó tranquilamente entre los escombros de hielo. Parecía sorprendido y divertido por la capacidad del muchacho de resistir sus habilidades. El protagonista, sin embargo, no bajó la guardia. Apretó los puños, negándose a ceder al miedo o a la provocación del enemigo. Aprovechando la breve pausa, el muchacho cuestionó a su oponente.
Había algo fundamental que necesitaba comprender antes de continuar la lucha. El hombre de cabello azul escuchó con una sonrisa plácida. La pregunta parecía haber despertado su interés sádico. Se miraron a través del campo de batalla silencioso. El joven finalmente exigió saber la verdadera naturaleza de la entidad conocida como Rey Yokai. La expresión del invasor cambió, volviéndose depredadora. Sus ojos brillaron con malicia al preparar una respuesta cruel. El joven se sumió en sus pensamientos, reflexionando sobre las revelaciones que acababa de escuchar. La gravedad de la situación pesaba sobre él. Visualizó el caos descrito, donde demonios y bestias luchaban incesantemente en un mundo bañado en tonos de violencia. Había, no obstante, un orden en aquel caos. Una autoridad sombría, representada por una corona negra, se cernía sobre todo. Aquellas criaturas, por más salvajes que fuesen, necesitaban seguir reglas estrictas para garantizar que no se aniquilaran completamente. Se estableció una jerarquía brutal. La supervivencia de todos dependía de la sumisión absoluta a aquel que ocupaba el trono en la cima de la escalinata sangrienta. El extraño de cabello azul observaba la reacción del muchacho, manteniendo una sonrisa enigmática mientras narraba esos hechos perturbadores. La comprensión alcanzó al protagonista. La realidad de aquel mundo oculto era mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginaba. Era una existencia forzada, comparable a un muñeco inanimado obligado a fingir vida y sustento, preso en una rutina de miedo y supervivencia. De vuelta al presente, el hombre misterioso se rió de la tensión en el aire, actuando como si estuvieran simplemente teniendo una conversación amigable en el parque. Abrió los brazos en un gesto teatral y despreocupado, minimizando el horror de las historias que acababa de contar. Sin embargo, la atmósfera cambió en un instante. La mirada del extraño se intensificó, revelando una locura contenida y un poder peligroso en sus pupilas. El protagonista, percibiendo el cambio de tono, mantuvo la calma y se preparó para responder a aquella amenaza velada. Sin aviso previo, el hombre apuntó hacia un lado, indicando que la hora de la conversación había acabado y la acción estaba a punto de comenzar. Sombras violentas respondieron al comando, materializándose como criaturas monstruosas que avanzaron con sed de sangre. El escenario se transformó en una pesadilla grotesca, donde estructuras bizarras surgieron, marcadas por la sangre y por el sufrimiento de las víctimas anteriores. Pasos calmos y rítmicos resonaron por el asfalto, rompiendo la tensión del combate. La aproximación no era de ataque, sino de algo diferente. El invasor se dirigió al joven con una sonrisa casual, como si fuesen viejos amigos. El muchacho, sin embargo, mantuvo la guardia alta, desconfiado de aquel cambio repentino de actitud. En la mente del protagonista surgió la imagen vívida de la chica. La sonrisa inocente y esperanzadora de ella era la razón por la cual él continuaba luchando. Ese recuerdo encendió una nueva determinación en su mirada. El joven apretó los puños, enfocado en lo que necesitaba proteger, costase lo que costase. El enemigo notó el cambio en la postura del muchacho y pareció satisfecho. La reacción intensa era exactamente lo que él esperaba provocar. Él continuó hablando, las palabras saliendo de forma calculada. La propuesta que hacía sonaba tanto como una oferta como un desafío. El joven vaciló, visiblemente conflictivo. La duda transparecía en su rostro sudado, mientras él ponderaba las consecuencias de aquel diálogo. El hombre de cabello largo observó la indecisión ajena con curiosidad. Él sabía que había tocado un punto sensible. El protagonista bajó la cabeza, sumergiendo el rostro en las sombras. El silencio pesó mientras él evaluaba sus pocas opciones restantes. El invasor permaneció parado, paciente y confiado. Él no necesitaba forzar la situación. Apenas aguardaba el desenlace inevitable de aquella negociación silenciosa. Entonces la mano fue extendida. Un gesto invitativo, ofreciendo una alianza o un acuerdo que podría cambiar el rumbo de las cosas. El hombre aguardó con la palma abierta, la mirada fija en el muchacho. La decisión ahora estaba enteramente en las manos del joven. La sonrisa del invasor se ensanchó al sentir el contacto. El apretón de manos confirmó que su oferta había sido aceptada. El joven levantó el rostro, la expresión cargada de seriedad y urgencia.
Él había hecho su elección, movido por la necesidad. Las manos se cerraron con firmeza, sellando el pacto. Una energía intensa crepitó alrededor del apretón, oficializando la peligrosa unión entre los dos. SML. El apretón de manos, que debería sellar una alianza, se transformó inmediatamente en una disputa de poder. Ambos se miraron fijamente, midiendo la fuerza del otro. El invasor no pretendía solo saludar. Aumentó la presión del apretón brutalmente, transformando el gesto en un ataque físico directo. La energía conflictiva entre los dos se manifestó físicamente, creando una esfera inestable de poder que amenazaba con explotar. Aprovechando la distracción, el hombre de cabello largo ejecutó un movimiento técnico con las piernas, desestabilizando la base del joven. Con una técnica de lucha precisa, arrojó al protagonista por los aires, volteando el mundo de cabeza en un instante. El joven abrió mucho los ojos, tomado por sorpresa por la maniobra repentina. Se dio cuenta demasiado tarde de que no podría evitar la caída. El cuerpo del chico colisionó violentamente contra el suelo, liberando una onda de choque de energía púrpura que iluminó la oscuridad. A pesar del impacto devastador, el joven logró mantenerse de rodillas. Jadeaba pesadamente, intentando recuperar el aliento tras el ataque brutal. Mientras el sudor resbalaba por su rostro, analizó la situación. La diferencia de fuerza bruta entre ellos era clara y peligrosa. Sus brazos temblaban incontrolablemente, una reacción involuntaria al estrés extremo y al agotamiento del enfrentamiento. Sin embargo, sus ojos permanecían fijos y alertas. El miedo físico no fue suficiente para quebrar su concentración mental. El invasor permaneció de pie, riéndose de la situación. Su silueta oscura se imponía sobre el joven, burlándose de la disparidad de poder. No obstante, algo extraño comenzó a suceder. La piel del rostro del invasor comenzó a agrietarse y fragmentarse, como si fuera una cáscara frágil. El protagonista notó la anomalía inmediatamente. Aquella señal de deterioro en el enemigo capturó su atención total. Incluso con el rostro deshaciéndose en pedazos brillantes, el invasor mantuvo una sonrisa tranquila y perturbadora, ignorando su propia fragmentación. El joven jadeaba, la comprensión lentamente reemplazando la adrenalina del combate mientras observaba a su oponente. Delante de él, el cuerpo del invasor comenzó a deshacerse, grietas extendiéndose por su rostro como porcelana rota. Instintivamente, el protagonista alzó los puños, preparándose para un ataque, aún desconfiado de las intenciones de aquel ser. Sus ojos, no obstante, se fijaron en el deterioro acelerado frente a él, buscando entender lo que estaba sucediendo. El hombre misterioso solo soltó un suspiro divertido, manteniendo una sonrisa tranquila incluso mientras su existencia se fragmentaba. Aquella reacción inesperada dejó al chico paralizado, la tensión dando lugar a una profunda confusión. El invasor extendió la mano en su dirección, un gesto que parecía querer alcanzar algo más allá de lo físico. De repente, un recuerdo se superpuso a la realidad. Un momento de camaradería donde ese mismo hombre reía despreocupadamente a su lado. El joven quedó atónito, incapaz de procesar la súbita familiaridad de aquel toque en su hombro. El recuerdo de aquella sonrisa radiante y llena de vida resonaba en su mente, contrastando con la batalla actual. El ensueño fue interrumpido por un gesto súbito del invasor, trayendo al protagonista de vuelta al momento presente con un susto. Con el rostro marcado por las fisuras, el hombre ofreció una última mirada de aliento, como si se estuviera despidiendo. Había una historia antigua detrás de aquella fuerza, de alguien que mantenía la calma y el estudio incluso frente a bestias aterrorizantes. La atmósfera cambió drásticamente, transportando la narrativa a la quietud de un café en un día lluvioso. Allí, lejos del campo de batalla, una mano reposaba sobre la mesa, sugiriendo un momento de paz antes del caos. El extraño de cabellos azulados exhibía una tranquilidad desconcertante. Parecía ajeno a la tensión del momento, actuando como si estuvieran en un encuentro casual y amigable. El protagonista, sin embargo, estaba visiblemente aturdido.
El sudor frío resbalaba por el rostro mientras él intentaba comprender el súbito cambio de atmósfera y la actitud del otro. Una sonrisa amplia y radiante llenó el ambiente. Aquella expresión de felicidad genuina parecía completamente desplazada, aumentando la sensación de surrealidad del encuentro. El joven encaró a la figura relajada frente a él, con la mente repleta de dudas. La postura despreocupada y las manos en los bolsillos del otro no concordaban con la gravedad de la situación. El chico misterioso retomó la palabra con una mirada sagaz. Comenzó a explicar la naturaleza de las fuerzas que gobernaban aquel mundo oculto, capturando la atención del oyente. Él describió las artes monstruosas, poderes únicos de fuerza similar que definían los clanes. Eran manifestaciones de bestias espirituales que representaban el ápice de aquel poder ancestral. La conversación tocó los beneficios materiales de aquella posición. El poder traía consigo una riqueza obscena, sugiriendo que recursos infinitos eran entregados a aquellos que detentaban tal fuerza. El protagonista escuchó en silencio, procesando las informaciones con seriedad. La realidad de aquel submundo y sus reglas comenzaban a tener sentido, aunque fueran perturbadoras. La sonrisa del otro persistió, pero ahora cargaba un tono de aviso. Él estaba a punto de revelar que había un precio oculto e inevitable a ser pagado por toda aquella influencia. Bajo la luz de la luna, la verdad cruel fue expuesta. Convertirse en el rey Yoma significaba perder la propia voluntad. El elegido se convertía apenas en un instrumento forzado a cumplir los intereses de la familia. KCML el extraño gesticuló casualmente, enfatizando la ironía de aquel destino. Hablaba sobre la pérdida total de libertad y la esclavitud al deber con una ligereza perturbadora. El joven bajó la cabeza, sintiendo el peso de aquellas palabras. La perspectiva de tener su futuro secuestrado por los deseos de un clan lo dejó vacilante y sombrío. De repente, el tono de la conversación cambió nuevamente. El interlocutor levantó la mano y apuntó los dedos en dirección a él, imitando un arma de forma lúdica. Con un guiño y poses exageradas, el chico de azul rompió toda la tensión anterior. Actuó de forma cómica y vibrante, contrastando absurdamente con la advertencia terrible que acababa de dar. El protagonista permaneció estático, completamente impactado por la actitud infantil. Encaró la escena incrédulo, sin saber cómo reaccionar a aquella mezcla bizarra de amenaza existencial y juego. El invasor se inclinó, invadiendo el espacio personal del joven con una sonrisa maníaca. La proximidad repentina paralizó al chico, que se vio acorralado por la amenaza. El instinto de defensa habló más alto. El joven retrocedió torpemente, levantando las manos en el intento fútil de crear alguna distancia entre él y el peligro. Sin embargo, el enemigo solo se divertía con el miedo ajeno. Detrás de él, una sombra monstruosa con forma de ave se materializó, lista para el ataque. Una figura alada se sumergió de los cielos con velocidad vertiginosa. La energía crepitaba a su alrededor mientras descendía como un rayo hacia el suelo. La expresión de ella era de pura intensidad. Con los dientes apretados, concentró toda su fuerza para controlar el impacto inminente del aterrizaje. El joven abrió mucho los ojos, invadido por el pánico. La velocidad del ataque era tal que su cuerpo no conseguía procesar una ruta de fuga a tiempo. El picado fue devastador. Rastros de luz cortaron el aire mientras la figura alada maniobraba con precisión letal sobre el campo de batalla. El aterrizaje generó una onda de choque vertical. La energía acumulada explotó en el impacto, marcando el terreno con violencia. Garras tocaron el suelo con firmeza, frenando el ímpetu de la caída. La criatura afirmó su posición, lista para el próximo movimiento. El polvo bajó, revelando a la chica transformada. Enormes alas negras se abrieron majestuosamente, manifestando el arte monstruosa única, plumaje de viento. El joven extendió la mano, gritando en confusión. El súbito cambio en el campo de batalla lo dejó aturdido, intentando comprender la nueva amenaza. Fue entonces que él percibió dónde estaba pisando. Bajo sus pies no había asfalto, sino una pluma gigantesca, emanando un aura siniestra. El invasor observó la escena con satisfacción. Sus labios se movieron,
probablemente tejiendo un comentario irónico sobre la situación precaria del chico. El viento aulló entre los árboles cercanos. La fuerza residual de la técnica agitó el bosque oscuro, creando una atmósfera de tensión palpable. La chica alada giró el rostro súbitamente. Su expresión cambió de agresividad a cautela, como si hubiese notado algo inesperado en las palabras del maestro. Una pequeña vida rompió la cáscara, emergiendo al mundo. La criatura recién nacida parecía inofensiva a primera vista, apenas comenzando su jornada. No obstante, su esencia pronto se sumergió en un abismo de energía mística. La tortuga nadaba a través del poder etéreo, conectándose con algo mucho mayor que su forma física. La escena cambió a la tranquilidad de una residencia común. El balcón silencioso sugería una calma doméstica, lejos de los combates sobrenaturales. El joven protagonista estaba sentado, sujetando su mochila con firmeza. Parecía haber sido interrumpido o estar a punto de salir, con una expresión de duda en el rostro. La chica, por su parte, mantenía una postura defensiva e irritada. De brazos cruzados, se negaba a ceder, demostrando clara resistencia a lo que estaba siendo discutido. Mientras tanto, una presencia sombría se manifestaba en otro lugar. Una serpiente negra se alzó silenciosamente de un líquido oscuro, exhalando un aura peligrosa. Las entidades espirituales parecían confrontarse en un plano metafísico. La tortuga y la serpiente se encaraban, representando fuerzas opuestas a punto de colisionar. Aquella imagen evocaba recuerdos de una antigua asociación. Dos jóvenes, unidos contra el universo estrellado, compartían un vínculo de confianza que trascendía el tiempo. De vuelta al cuarto, la chica suspiró pesadamente, desviando la mirada. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de frustración y terquedad. El chico percibió que la conversación no avanzaría más en aquel momento. Se ajustó la correa de la mochila, resignado y listo para retirarse. Sin embargo, antes de partir, le dirigió una última consideración. La joven lo encaró, tomada por sorpresa por la seriedad o por el contenido de sus palabras. De repente, un sonido violento de madera astillándose rompió la calma. La estructura de la puerta fue aplastada por una fuerza bruta e inesperada. El susto fue inmediato e instintivo. Ambos se giraron bruscamente en dirección al ruido, con la atención totalmente capturada por la intrusión repentina. Un anciano de apariencia imponente atravesó la entrada destruida. Declaró su presencia con autoridad, afirmando estar preparado para asumir el control de aquella situación caótica. El joven y la chica quedaron paralizados de shock. La llegada repentina de aquel maestro cambiaba completamente el rumbo de los acontecimientos y la dinámica del ambiente. El anciano entrecerró la mirada, indicando que, a pesar de todo, aún había una cuestión pendiente a ser considerada antes de proseguir. Mientras el joven permanecía en silencio a su lado, el maestro parecía evaluar la situación con una calma engañosa, observando el ambiente alrededor. Fue entonces que la figura femenina, vistiendo trajes tradicionales, se hizo presente en el recinto, caminando con una elegancia despreocupada. Ella parecía incomodada, expresando su descontento sobre cómo estaban siendo observados por ojos ajenos en aquel momento. El anciano, sin embargo, solo se rió de la preocupación de ella, sugiriendo con buen humor que ella debería empezar a hablar de lo que realmente importaba. ML. La mención al pasado evocó imágenes mentales de sombras y cadenas místicas, remitiendo a una presencia oscura que dominaba la ciudad. El joven fue tomado por sorpresa por el cambio repentino en el rumbo de la conversación, volviendo su atención hacia la mujer frente a él. En la rendija de la puerta, la chica de trenzas observaba la escena, visiblemente amedrentada y vacilante, intentando negar su implicación. La mujer de cabello blanco cruzó los brazos, manteniendo una postura firme e impaciente, aguardando una explicación clara. De repente, la expresión del anciano cambió drásticamente. Sus ojos brillaron con una intensidad alarmante al percibir algo malo. El joven abrió mucho los ojos, impactado por la súbita tensión en el aire, mientras su compañera permanecía inquebrantable a su lado. La chica temblorosa, acorralada por la presión,
Finalmente mencionó la existencia de un grupo específico de 5 personas que operaban juntas. El maestro escuchó la revelación en silencio, procesando la información con una seriedad sombría mientras miraba de reojo. Ante aquella información, hasta la mujer de trajes tradicionales perdió su compostura habitual, dejando traslucir una gota de sudor frío. El anciano entonces se preparó para hablar, su expresión endurecida indicando que el asunto era mucho más grave de lo que aparentaba. La mujer de cabello blanco y el joven observaron la escena, atónitos. La súbita interrupción los dejó momentáneamente sin reacción ante lo que presenciaban. El anciano, por su parte, emanaba una determinación feroz. Su objetivo interno era claro: encontrar y eliminar a los invasores de la península lo más rápido posible. Amaneció sobre la ciudad, trayendo la luz del sol a las calles urbanas. Sin embargo, la normalidad de la mañana contrastaba con los eventos sobrenaturales recientes. Yushin caminaba pesadamente, visiblemente exhausto. Las ojeras profundas y la postura encorvada denunciaban que no había dormido absolutamente nada. Con una mirada cansada, reprendió al compañero a su lado. El estudiante pidió discreción, irritado con el volumen de la conversación en un lugar público. Choi Si-woo se rascó la cabeza, riendo sin gracia para aliviar la tensión. Intentó argumentar que la situación actual aún era preferible al peligro de los monstruos. El amigo se detuvo, mirándolo con total incredulidad. Yushin percibió que Si-woo no tenía la menor idea sobre su propia clasificación o naturaleza. El protagonista pareció confuso con la pregunta técnica. Admitió que, como solo descubrió ser un monstruo el día anterior, su ignorancia era total. Buscando un lugar para conversar, se dirigieron al Café Eden. Aquel parecía ser el refugio ideal para discutir asuntos que humanos normales no deberían oír. Dentro del establecimiento, la funcionaria observó a la dupla con extrañeza. Si-woo intentaba desesperadamente convencer al amigo de que no estaba loco, gesticulando agitado. Ya sentado, el joven tomó un sorbo de su bebida helada con una leve sonrisa. Parecía extrañamente tranquilo, ignorando la gravedad de su nueva realidad. Yushin, sin embargo, se llevó la mano al rostro en señal de profunda frustración. El dolor de cabeza de lidiar con alguien tan inexperto era evidente. Si-woo continuó bebiendo, manteniendo una expresión de inocencia casi infantil. El estrés visible del compañero no parecía avalar su buen humor. El estudiante cansado intentó retomar el razonamiento, buscando paciencia. Si-woo solo sonrió, aguardando la explicación con curiosidad genuina. La expresión de Yushin se tornó seria y enfocada nuevamente. Percibió que necesitaría explicar los hechos claramente para que el novato entendiera. En la oscuridad del bosque, bestias sombrías con ojos purpúreos avanzaban en silencio. No eran animales comunes, sino predadores sobrenaturales en busca de presas. Mientras tanto, un grupo de hombres rastreaba el área con antorchas en manos. El miedo y la tensión estaban estampados en sus rostros, conscientes del peligro que rondaba la noche. De repente, una luz rojiza iluminó la oscuridad. El pánico se apoderó de los patrulleros al percibir que lo que tanto temían finalmente los había encontrado. Una figura colosal emergió de las sombras, dominando completamente el escenario. Ante aquella monstruosidad devoradora, los hombres percibieron que no tenían la menor chance de defensa. La visión brutal desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El joven Choi Si-woo volvió súbitamente a la realidad, con el sudor frío escurriendo por el rostro y el corazón acelerado. A su lado, Yushin lo observaba con una expresión de desdén. Sostenía su taza, pareciendo impaciente y poco impresionado con la reacción nerviosa del muchacho. La vida alrededor parecía seguir su curso normal, con estudiantes caminando despreocupados. No obstante, para la dupla, el ambiente cotidiano ahora escondía secretos pesados. Una mirada afilada cortó el aire. La atención de Yushin estaba enfocada y alerta, percibiendo detalles sutiles que pasarían desapercibidos para cualquier persona común. Ya dentro del establecimiento, el hombre colocó la taza en la mesa con firmeza. El sonido seco del impacto hizo que Si-woo despertara de sus devaneos nerviosos. Yushin comenzó a hablar, su postura rígida indicando que la conversación sería seria.
No estaba allí para intercambiar gentilezas, sino para explicar la dura realidad de la situación. El joven solo oía, visiblemente aturdido. Ante su bebida intacta, intentaba procesar las informaciones absurdas y peligrosas que le eran presentadas. La explicación trajo a colación la imagen de un enemigo anterior. Aquel hombre, con una sonrisa maníaca y herido, representaba una amenaza que no podía ser ignorada. En aquella memoria, una entidad sombría y gigantesca se manifestaba en un estacionamiento. El poder emanado era avasallador, cercando a la presa con cadenas de energía sin dejar escapatoria. Las palabras de Yushin pintaban un escenario aterrorizante. Siwu visualizó a sí mismo herido y mutilado, sintiendo el peso real de las consecuencias de pertenecer a ese nuevo mundo. De repente, Yushin apuntó con el dedo directamente al rostro del muchacho. El gesto brusco y acusatorio hizo que Siwu retrocediera instintivamente, asustado con la intensidad de aquella advertencia. SML Yushin continuó su sermón mientras el muchacho miraba la bebida. El mentor parecía frustrado por la falta de comprensión de su pupilo sobre la gravedad de la situación. Él enfatizó que no había espacio para errores. La impaciencia de Yushin era evidente, dejando claro que la realidad del mundo sobrenatural no perdonaba la ingenuidad. Siwu, sin embargo, intentó demostrar optimismo. El joven apretó el puño y sonrió, sugiriendo que, si trabajaban juntos, podrían encontrar una solución. Pero la confianza del muchacho pronto vaciló. Bajo la mirada severa del otro, Siwu percibió que su entusiasmo sonaba forzado y nervioso. Yushin permaneció en silencio, mirándolo con incredulidad. El hombre mayor parecía cuestionar si el chico realmente entendía dónde se estaba metiendo. De repente, la atención de Siwu se desvió. Revisó el celular, dándose cuenta de que era hora de terminar la conversación e irse. El joven se puso la mochila en la espalda, asumiendo una postura más seria. La pausa para el café había terminado. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Poco después, llegaron a una estructura colosal. El edificio moderno se destacaba en el paisaje, imponiendo su presencia sobre el área. La magnitud del lugar era intimidante. La construcción metálica parecía proteger algo valioso o peligroso en su interior. Al entrar, Siwu no pudo contener el asombro. Miraba a todos lados, impresionado con la escala de lo que veía. El interior revelaba un vasto complejo de entrenamiento con arquitectura tradicional. El muchacho, atónito, cuestionó si toda esa grandiosidad pertenecía a la familia de su mentor. Yushin caminó adelante con indiferencia, ignorando la sorpresa del alumno. Para él, ese ambiente extraordinario era solo parte de su rutina. Sin embargo, la mirada del hombre mayor se agudizó. La atmósfera del lugar exigía respeto y concentración absoluta. Una presencia mística parecía flotar sobre el lugar. La imagen de una entidad sombría y coronada se manifestó, sugiriendo el origen del poder que allí residía. Finalmente se acercaron al destino. Un pabellón tradicional se erguía serenamente bajo el cielo, escondiendo los secretos y desafíos que aguardaban a Siwu. El instructor sujetó la tela con firmeza, señalando que la conversación había terminado. La atmósfera cambió instantáneamente de una explicación teórica a algo físico. Yushin aflojó la corbata con un aire de indiferencia. Se preparaba para el enfrentamiento, pero su postura relajada indicaba que no veía aquello como un desafío real. El joven permaneció inmóvil, observando cada gesto del oponente. La tensión en el aire era palpable, y él sabía que estaba en clara desventaja en aquel ambiente desconocido. Con calma metódica, el hombre mayor se arremangó la camisa. Cada movimiento era deliberado, sirviendo para aumentar la presión psicológica sobre el muchacho, antes incluso del primer golpe. Una gota de sudor resbaló por el rostro del protagonista. La realidad del enfrentamiento inminente comenzó a pesar sobre sus hombros, sacando a relucir el nerviosismo. Yushin rompió el silencio, ofreciendo una última instrucción. Su mirada era seria, dejando claro que la lección a seguir sería dolorosa si no se tomaba en serio. Se estableció la distinción, la diferencia entre un arma letal y una herramienta de entrenamiento. El peligro, sin embargo, residía en la habilidad de quien la empuñaba.
no solo en el objeto. El muchacho absorbió la información intentando enfocar su mente. Necesitaba entender las reglas de aquel juego peligroso rápidamente si quería tener alguna oportunidad. Los dos se posicionaron en el vasto salón. Un aura opresora comenzó a emanar de Yushin, llenando el espacio entre ellos y desafiando al joven a tomar la iniciativa. La simple presencia del instructor se volvió sofocante. El joven sintió el peso de aquella energía, paralizado momentáneamente por la obvia disparidad de poder entre ellos. Su cuerpo reaccionó instintivamente a la amenaza. Los dedos temblaron levemente, traicionando el nerviosismo y la adrenalina que él intentaba desesperadamente controlar. La respiración del muchacho se volvió pesada e irregular. El instinto de supervivencia gritaba, alertándolo de que el depredador frente a él estaba a punto de atacar. Sin ningún aviso previo, Yushin avanzó. La velocidad fue tal que el joven apenas tuvo tiempo de procesar la aproximación antes de que el oponente ya estuviera en su espacio personal. El ataque no fue un puñetazo, sino un simple golpecito en la frente, un gesto que demostraba control absoluto y una superioridad técnica humillante. El impacto, sin embargo, fue desproporcionado al gesto. La fuerza del golpe lanzó la cabeza del muchacho hacia atrás, probando que incluso una broma de aquel hombre cargaba un poder devastador. El impacto fue inmediato y desorientador. Siwu sintió su conciencia vacilar por una fracción de segundo, mientras la fuerza del golpe sacudía su cráneo. Su equilibrio falló instantáneamente. Los pies del joven se deslizaron sin control por el suelo, mientras el impulso lo empujaba violentamente hacia atrás. Incapaz de resistir la presión, Siwu fue arrojado por el aire. La pura potencia detrás de aquel gesto simple lo envió volando a través del salón de entrenamiento. Yushin permaneció inmóvil, observando la trayectoria de su alumno. Su expresión no demostraba ningún esfuerzo, solo un análisis frío del resultado de su lección. Un silencio pesado siguió al estruendo, roto solo por el sonido de sangre goteando en el suelo. El entrenamiento estaba demostrando ser mucho más peligroso que un simple entrenamiento. A pesar del dolor, Siwu se recompuso rápidamente. Se limpió la sangre del rostro y asumió una postura defensiva, decidido a mostrar que aún no estaba acabado. El instructor observó con un leve interés. Yushin notó que el muchacho había logrado levantarse y mantener la compostura incluso después de recibir un golpe tan directo. La adrenalina corrió por las venas de Siwu. Apretó el puño con fuerza, canalizando su miedo y dolor en determinación para continuar el enfrentamiento. Respirando hondo, el protagonista se afirmó. Ignoró la sangre manchando su manga, enfocándose enteramente en el formidable oponente que lo aguardaba. Yushin, sin embargo, solo señaló casualmente. Con un gesto simple, el maestro invitó al alumno a intentar una vez más, iniciando la próxima fase del test. SIML. De repente, ráfagas de energía cortaron el ambiente. El aire crepitó con poder mientras los ataques eran lanzados hacia el joven desafiante. Siwu no vaciló esta vez. Se lanzó en movimiento, esquivando desesperadamente la ofensiva para intentar cerrar la distancia entre ellos. Sus ojos se fijaron en el objetivo con un enfoque intenso. El joven forzó sus reflejos al límite, desviando los ataques de energía por meros centímetros. Al alcanzar a su oponente, Siwu hizo su movimiento. Las manos chocaron en un agarre mientras intentaba tomar el control de la situación. Pero el intercambio de golpes terminó en un abrir y cerrar de ojos. Un borrón de movimiento cortó el aire, señalando un contraataque veloz y decisivo. Siwu lanzó una patada poderosa, buscando golpear a su oponente con precisión. Sin embargo, el ataque fue bloqueado instantáneamente, resultando solo en un choque de energía. El instructor mantuvo la mirada fija y penetrante, analizando la técnica fallida del chico. Parecía leer cada intención antes incluso de ser ejecutada. Aprovechando la brecha, el hombre agarró la muñeca de Siwu y usó el propio impulso del joven contra él. El mundo giró mientras el protagonista era arrojado violentamente por el aire. Mientras caía, una sensación abrumadora se apoderó de Siwu. Sintió como si toda la energía alrededor estuviera convergiendo hacia un único punto dentro de él. El oponente no vaciló, preparando un golpe descendente cargado de aura azul.
La presión del ataque inminente era sofocante. Sin embargo, el hombre interrumpió el movimiento, observando con una expresión severa. Algo en la reacción del chico llamó su atención, mezclando decepción y curiosidad. Instintivamente, Siwoo materializó una clava hecha de energía roja pura. Sostenía el arma tembloroso, sorprendido con lo que sus propias manos habían creado. El joven alzó el arma mística por encima de la cabeza, preparándose para atacar. La energía crepitaba de forma inestable, reflejando su desesperación. El sudor resbalaba por el rostro de Siwoo, evidenciando el límite de su resistencia. Aunque sus sentidos estaban agudos, su cuerpo apenas conseguía acompañar su propia conciencia. El ataque pasó lejos del objetivo mientras el oponente esquivaba sin esfuerzo. La falta de control físico del chico transformó el golpe poderoso en un movimiento torpe. De repente, Siwoo despertó en su cuarto, el cuerpo extendido en la cama. El combate intenso no había sido más que un recuerdo vívido invadiendo su sueño. La imagen de una esfera de energía pulsante permanecía grabada en su mente. Aquel poder misterioso parecía flotar en el vacío de sus memorias. Recordó vívidamente la sensación de empuñar la clava y la fluidez de los movimientos. La memoria muscular de aquel momento parecía demasiado real para ser ignorada. Ya de pie, el protagonista extendió el brazo, intentando replicar la postura de aquel sueño. Buscó conectarse nuevamente con la fuerza que había sentido. Sin embargo, la incertidumbre pronto surgió en su rostro. Murmuró para sí mismo, admitiendo que aún no comprendía la naturaleza de aquel poder. El joven mantuvo el enfoque absoluto, sus sentidos agudizados para cualquier movimiento. Sabía que la vacilación en aquel momento resultaría en dolor inmediato. Desde lo alto, el invasor descendió como un rayo, el arma de energía lista para el abate. El chico observó la trayectoria, calculando el punto exacto de la colisión. El impacto fue devastador, destrozando el suelo donde el joven estaba segundos antes. Consiguió esquivar por poco, deslizándose lejos de la zona de destrucción. Aún así, la onda de choque lo alcanzó. Cruzó los brazos para proteger el rostro, sintiendo la vibración recorrer sus huesos y quemar su piel. Recuperando la postura defensiva, el protagonista reevaluó la amenaza. La presencia física del oponente era mucho más densa y pesada de lo que había estimado inicialmente. Sus ojos se entrecerraron en concentración máxima. Se dio cuenta de que subestimar la fuerza bruta de aquel hombre sería un error fatal. El invasor aterrizó con elegancia, pero se detuvo súbitamente. Algo en la resistencia o en la postura del chico causó una breve sorpresa en su expresión. El joven, sin embargo, estaba jadeante y tenso. La proximidad repentina del enemigo hizo que su instinto de supervivencia gritara en alerta. El hombre de cabellos rojos sonrió, divirtiéndose con el miedo evidente. Sabía que el combate cuerpo a cuerpo era donde su ventaja se volvía insuperable. La mano del atacante apretó la energía manifestada con fuerza. La broma había terminado. El próximo movimiento sería para probar los límites reales del chico. Con un movimiento fluido, alzó el arma maciza por encima de la cabeza. La energía oscura pulsaba, lista para descender como una guillotina. El invasor afirmó el pie en el suelo, usando el suelo como palanca. Toda la fuerza de su cuerpo fue canalizada hacia aquel único punto de apoyo. Giró el tronco con violencia, impulsando el ataque. No era solo un golpe de energía, sino una demostración de fuerza cinética bruta. La velocidad del movimiento fue tal que su figura se convirtió en un borrón. La intención detrás de la mirada era de pura presión aplastante. El golpe fue asestado como un meteoro. Una masa rodopiante de energía roja y negra avanzó, prometiendo obliterar cualquier defensa que el joven intentara erguir. El impacto de la colisión fue devastador. Una explosión de energía pura estalló en el lugar, amenazando con destruir todo alrededor con su fuerza bruta. El joven apretó los dientes con fuerza, luchaba desesperadamente para soportar la presión aplastante que intentaba subyugarlo. Afirmó su postura defensiva contra la torrente de poder. El ataque era implacable, exigiendo cada gota de su resistencia para no ser barrido. El invasor de cabellos rojos, sin embargo, intensificó la ofensiva. Lanzó más energía, determinado a romper la guardia de su oponente.
El esfuerzo era visible en el rostro del atacante. Abrió mucho los ojos, sorprendido por la tenacidad de la defensa que encontraba. ESML, la energía acumulada finalmente detonó. Una onda de choque masiva explotó en el centro del salón, levantando polvo y escombros violentamente. El muchacho pelirrojo observó la destrucción, jadeante. Buscaba confirmar si su golpe final había sido suficiente para terminar el combate. Sin embargo, al mirar al suelo, vio solo un cráter vacío. El objetivo había desaparecido de la zona de impacto en el último instante. Choi Si-woo se movía ahora con una agilidad impresionante. Utilizando hilos de energía oscura, se impulsaba por el aire, escapando ileso. Lejos de demostrar miedo, el protagonista sonrió abiertamente. La adrenalina del momento parecía haber despertado una confianza súbita en él. El invasor quedó paralizado por la sorpresa. La reacción intrépida y la velocidad de su presa eran completamente inesperadas. Una sonrisa provocadora se formó en los labios de Si-woo. Parecía estar divirtiéndose con la absurda escalada de aquella batalla. Colgado casualmente de un hilo de energía, el joven hizo un comentario sarcástico sobre la naturaleza violenta de aquella supuesta amistad entre adolescentes. El oponente se giró rápidamente, tenso. La atmósfera a su alrededor crepitaba mientras intentaba procesar la audacia del rival. El invasor encaró a Si-woo, que permanecía suspendido en lo alto. Cuestionó la actitud desafiante del muchacho, percibiendo que la dinámica de la lucha había cambiado. El invasor sonrió con burla, seguro de su superioridad en el enfrentamiento. El joven, aunque sudando frío, mantuvo la sonrisa en el rostro, negándose a demostrar debilidad ante la provocación silenciosa. La tensión explotó abruptamente cuando una torrente de energía oscura descendió de los cielos. El impacto fue devastador, buscando aplastar al protagonista donde estaba con una fuerza avasalladora. El joven reaccionó por instinto, moviéndose rápidamente para evitar lo peor. Convocó sus propias defensas, manipulando hilos de energía para crear una barrera entre él y la destrucción inminente. No hubo tiempo para descanso. Un puño cargado de poder bruto cortó el aire. El ataque físico vino con velocidad total, buscando quebrar cualquier resistencia restante. Los ojos del protagonista se abrieron al percibir la intensidad del golpe. Entendió, en aquel milésimo de segundo, que un error de cálculo sería fatal. Cruzó los brazos para absorber el impacto, sintiendo la presión aplastante de la energía enemiga. El joven luchó para mantener su posición mientras la fuerza del ataque intentaba dominarlo. La colisión resultó en una explosión violenta, liberando ondas de choque por todo el recinto. La energía descontrolada barrió el ambiente, probando los límites de la resistencia física y espiritual del muchacho. El joven retrocedió, jadeante y sorprendido por la potencia del ataque que acababa de defender. Percibió que la batalla estaba escalando a un nivel mucho más peligroso de lo que imaginaba. No obstante, el choque inicial pronto dio lugar a una fría concentración. Analizó la situación rápidamente, su mente aclarando mientras buscaba una estrategia para replicar. Aprovechando una breve apertura, el joven comenzó a manipular los hilos de energía carmesí con las manos. Sus dedos se movieron con precisión, tejiendo el poder bruto en una forma controlada y letal. La energía obedeció a su comando, condensándose a lo largo de su brazo. Moldeó el poder con intención específica, creando un proyectil afilado semejante a una flecha antigua. Una larga lanza de energía brillante se materializó en el aire, vibrando con intensidad. El arma, forjada de pura determinación, se extendió delante de él, lista para perforar las defensas del oponente. Con un movimiento fluido y decisivo, el joven preparó su contraataque. Canalizó toda su fuerza en el brazo, listo para disparar la técnica recién creada. El esfuerzo exigió el máximo de su concentración física y mental. Observó el objetivo con intensidad, sabiendo que necesitaba acertar aquel golpe para tener alguna chance de victoria. El proyectil cortó el aire con velocidad impresionante, dejando un rastro de luz azul y roja. La flecha de energía voló directo en dirección a la amenaza sombría, buscando cambiar el juego a favor del joven. El ambiente fue tomado por una tempestad de poder. El invasor avanzó con una velocidad devastadora, transformando el local en un campo de batalla caótico.
Siwoo, tomado por sorpresa por la ferocidad de la embestida, mal tuvo tiempo de reaccionar. El joven retrocedió instintivamente, intentando evitar ser alcanzado por la energía hostil. La manifestación sombría colisionó violentamente contra la estructura alrededor. El impacto fue pesado, dejando claro que aquel poder no era algo común. Por un tris, el protagonista consiguió esquivarse. La fuerza del golpe pasó rozando, probando que cualquier error de cálculo allí sería fatal. Sin embargo, el oponente no daba tregua. Sus ojos brillaron intensamente mientras invocaba una técnica específica para alterar el flujo del combate. El joven intentó recuperar el equilibrio, manipulando sus propios hilos de energía para estabilizarse y preparar un contraataque mientras se movía. Ambos se cruzaron en el aire en un borrón de luz. Era una prueba directa de velocidad, donde cada uno intentaba superar la guardia del otro. El invasor, demostrando una maestría superior, asumió la postura de la espada celestial. Preparó un golpe refinado, enraizado en un arte marcial antigua. Negándose a retroceder, Siwoo canalizó toda su furia en un movimiento descendente, determinado a quebrar la técnica del enemigo con fuerza bruta. Las dos energías se encontraron en una explosión de poder. El choque entre el azul etéreo y el rojo carmesí disputó la supremacía en el espacio. Sin embargo, la expresión del joven cambió a puro choque. Percibió, demasiado tarde, que su ofensiva estaba siendo superada por la técnica del adversario. Con precisión quirúrgica, el oponente perforó la defensa de Siwoo. El ataque vino rápido y directo, cargado con una energía perforante imparable. El protagonista apretó los dientes, sintiendo la presión aplastante. Intentó desesperadamente contener el avance enemigo, pero la diferencia de habilidad era evidente. La defensa fue inútil. El invasor conectó un golpe brutal directamente en el tronco del muchacho, quebrando completamente su guardia con un impacto seco. La mirada del atacante permaneció fría e implacable. Observó el resultado de su ataque con la certeza absoluta de su dominancia sobre el joven. KSML. El impacto fue brutal y decisivo. La fuerza del golpe conectó sólidamente, terminando el enfrentamiento físico en una fracción de segundo. El adversario se desplomó en el suelo, incapaz de mantener el equilibrio. El joven permaneció de pie, observando el resultado inmediato de su reacción defensiva. Sin embargo, la victoria trajo más conmoción que triunfo. El protagonista abrió mucho los ojos, sorprendido por su propia capacidad o por el daño que acababa de infligir. El oponente permaneció inmóvil, mirando al techo con la mirada vacía, completamente dominado por la fuerza súbita que lo derribó. La energía residual del ataque aún parecía cortar el aire, un recuerdo visual de la técnica devastadora que había sido utilizada en ese instante. El joven aún procesaba la situación, pálido y atónito. La realidad del combate y sus consecuencias pesaban sobre él mientras la adrenalina bajaba. Con el rostro marcado y la nariz sangrando, el muchacho derrotado exhibía una expresión de resignación dolorosa, aceptando silenciosamente el desenlace de la lucha. Tiempos después, bajo la luz del día en la ciudad, la tensión del combate dio lugar a una conversación casual, aunque el tema fuera la caza de monstruos. El muchacho, ahora luciendo un curativo en la nariz debido al enfrentamiento anterior, caminaba con seriedad. Parecía dar permiso para que el otro actuara como bien entendiera. Mientras caminaban lado a lado por las calles transitadas, el joven escuchaba atentamente, exhibiendo una sonrisa nerviosa ante la actitud indiferente de su compañero. Él intentó simplificar la explicación compleja que recibía, buscando confirmar si había entendido correctamente la naturaleza de los objetos mencionados. El compañero, tocando su propio curativo, explicó el funcionamiento del artefacto. Era necesario sostenerlo y recitar un comando con urgencia, como un decreto. La mención al uso del poder evocó la memoria física del impacto. El recuerdo del puñetazo conectándose violentamente volvió a la mente. Él continuó la instrucción, detallando cómo la magia contenida en el interior del objeto reaccionaría y sería liberada tras el comando. Volviéndose para encarar al joven, reveló el origen de aquel poder. Se trataba de una herramienta de acumulación, tradicionalmente usada por la familia de Yushin.
El joven escuchó atentamente, su curiosidad despertada por lo que el compañero estaba a punto de revelar sobre sus métodos. El invasor levantó la mano, exhibiendo un llavero con 3 pequeñas calabazas coloridas que tintinearon suavemente con el movimiento. Con el rostro aún marcado por la lucha reciente, comenzó a explicar la naturaleza de aquellas herramientas místicas con naturalidad. Describió cómo el objeto necesitaba ser destruido para liberar la energía espiritual contenida en su interior, manifestando su poder. El protagonista bajó la mirada hacia su propia mano, observando el pequeño ítem rojo que sostenía, intentando asimilar la información. El otro notó la reacción sutil del muchacho, percibiendo que comenzaba a entender la gravedad de lo que le había sido entregado. Mientras caminaban, el invasor continuó su lección, aclarando las diferencias entre lo que el joven sostenía y las herramientas que él mismo usaba. Él tocó específicamente la calabaza roja de su llavero, destacándola para hacer una comparación importante. La mención a aquel color trajo a la mente recuerdos del enfrentamiento anterior, recordando al joven la agresividad y el peligro que había enfrentado. Aquel pequeño frasco rojo no era un mero adorno, representaba una fuerza latente lista para ser usada. El invasor entonces narró el arduo proceso de creación, describiendo las horas de concentración solitaria necesarias para forjar tal ítem. Era preciso moldear e infundir la propia energía espiritual en el objeto, sellando el poder a través de un ritual exhaustivo. Al detallar el esfuerzo, su expresión se tornó seria, enfatizando que cada una de aquellas creaciones exigía un sacrificio personal significativo. El joven encaró la palma de la mano con nuevos ojos, atónito al comprender el verdadero valor y la complejidad del presente que había recibido. Él apretó el objeto con firmeza, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora le era transferida a través de aquel simple gesto. El invasor afirmó que aquello no se trataba solo de compatibilidad. Lo que el joven poseía era talento puro, una revelación que lo dejó atónito. El muchacho encaró a su interlocutor, completamente aturdido. Aquellas palabras cambiaban la percepción que tenía sobre su propia naturaleza. El silencio prolongado generó un clima incómodo. El invasor parecía confuso, sin entender por qué su explicación había causado tal conmoción en el otro. El protagonista llevó la mano a la boca, sintiendo un súbito malestar. La magnitud de aquel descubrimiento parecía física, revolviendo su estómago. La explicación prosiguió, evocando la imagen de innumerables presencias sombrías. Eran entidades que observaban desde las tinieblas, invisibles para la mayoría. El invasor describió el verdadero potencial de ese poder. Se trataba de la capacidad de canalizar energía espiritual y manifestar fuerza bruta a través del propio cuerpo. Volviendo a la realidad mundana, el invasor extendió la mano. Ofreció algo al joven, terminando la lección teórica con un gesto práctico. La ciudad a su alrededor continuaba su rutina indiferente. En medio de los edificios altos, los dos parecían solo estudiantes comunes conversando en la calle. El invasor se arregló la ropa de forma casual. Parecía verificar si no había olvidado nada antes de partir. Sus pasos recomenzaron a resonar en la acera. El momento de instrucción había terminado y era hora de seguir caminos separados. Con una sonrisa tranquila, el invasor miró al joven una última vez. La antigua hostilidad había dado lugar a una extraña camaradería. Se alejó, dejando al protagonista solo con un celular en las manos. El muchacho observó la partida de aquel que había puesto su mundo patas arriba. El joven bajó los ojos a la pantalla del aparato que acababa de recibir. La hora brillaba en el display, marcando el momento exacto de aquella transición. Él sujetó el teléfono con firmeza, aún procesando los eventos. Aquel objeto representaba su conexión con el mundo sobrenatural que acababa de vislumbrar. Antes de desaparecer de vista, el invasor se giró con una sonrisa despreocupada. Hizo un comentario trivial sobre un supermercado, rompiendo la tensión remanente. El día amaneció tranquilo, trayendo una calma aparente tras los eventos caóticos de la noche anterior. La luz del sol iluminaba el balcón, marcando el inicio de una nueva rutina. El joven protagonista, sin embargo, cargaba las marcas visibles del reciente enfrentamiento. El vendaje en su nariz era un recuerdo físico de la batalla sobrenatural que había enfrentado.
soltó un suspiro discreto, preparándose mentalmente para lidiar con las interacciones sociales del día a día mientras escondía sus secretos. Un compañero de escuela pronto notó la herida. El amigo, con una expresión de sorpresa y curiosidad, cuestionó lo que había sucedido con el rostro del muchacho. Sin dar muchos detalles, el protagonista continuó caminando. Los dos jóvenes siguieron juntos por las calles de la ciudad bajo la luz clara del día. El joven mantuvo una expresión reservada, desviando la mirada mientras conversaban. Prefirió no revelar la verdad sobre el invasor y las criaturas místicas. El camino los llevó lejos de las avenidas principales. Entraron en un callejón más aislado, donde la atmósfera urbana parecía cambiar ligeramente entre los edificios. El amigo se detuvo y verificó el celular, pareciendo desorientado. Miró alrededor, intentando confirmar si estaban realmente en el lugar indicado por el mapa digital. Delante de ellos, una puerta de hierro oscura y desgastada se imponía. Encima de ella, una placa antigua exhibía caracteres tradicionales, sugiriendo un establecimiento peculiar y fuera de lo común. El chico de la capucha intentó descifrar la escritura compleja en la placa. Comparó los caracteres con la información en su aparato, buscando confirmar si aquel era el destino correcto. De repente, la puerta se abrió. Un hombre alto, de apariencia moderna e intimidante, surgió en la entrada, bloqueando el paso con su presencia marcante. El estudiante retrocedió instintivamente, sorprendido por la figura que apareció. Miró hacia arriba, visiblemente nervioso y aprehensivo ante aquel extraño imponente. El hombre, sin embargo, simplemente pasó por él con total indiferencia. El desconocido siguió su camino fuera del callejón, ignorando la presencia del chico asustado. Aún aturdido, el amigo se giró para observar al hombre alejándose. La breve y silenciosa interacción lo dejó confuso, sin entender quién era aquella persona. Fue entonces que una nueva figura surgió en la puerta abierta. Una mujer vestida con trajes tradicionales le sonrió, recibiéndolos con una hospitalidad misteriosa y elegante. El joven se detuvo frente a la entrada, observando el lugar con una mezcla de curiosidad y aprensión. La mujer, vestida con trajes tradicionales, hizo un gesto invitador, indicando el camino hacia el interior de la residencia. El protagonista avanzó con cautela, sintiendo la mirada de la anfitriona sobre sí, mientras entraba en la oscuridad del corredor. La estructura se reveló como una magnífica construcción antigua, imponente y silenciosa bajo la luz del sol. Con movimientos graciosos, el té fue servido, el aroma caliente llenando el espacio entre ellos. La anfitriona rompió el silencio, insistiendo gentilmente para que bebiera y se sintiera cómodo en su presencia. Sin embargo, el muchacho sostenía la taza con nerviosismo, incapaz de relajarse ante aquella atmósfera formal y desconocida. La mujer permaneció inmóvil, manteniendo una sonrisa indescifrable mientras observaba la vacilación de su invitado. El joven desvió la mirada hacia el patio, intentando organizar sus pensamientos y entender el propósito de aquel encuentro. De repente, el recuerdo del viejo maestro surgió en su mente, una presencia fantasmagórica que parecía vigilarlo. La conversación cambió de rumbo cuando la atención fue dirigida hacia los objetos valiosos dispuestos sobre la mesa. El muchacho hizo una observación, y la reacción de la mujer fue inmediata y animada, demostrando aprobación. Ella continuó la explicación con un semblante satisfecho, revelando detalles que cambiarían la perspectiva de él. El joven quedó paralizado. Sus ojos se abrieron en total incredulidad ante la revelación que acababa de escuchar. Al calcular mentalmente los valores involucrados, percibió la cantidad absurda de dinero en cuestión, quedando completamente aturdido. La anfitriona hizo un gesto suave con la mano, indicando que la verdadera razón de aquel encuentro estaba a punto de ser revelada. Un asistente se acercó respetuosamente y depositó una caja ornamentada en el suelo. La atmósfera en la sala se tornó súbitamente solemne. La cerradura fue abierta, exponiendo el contenido precioso. 3 filas de recipientes, organizados por colores distintos, aguardaban la elección. El joven observó aquello con genuina sorpresa. No esperaba que algo de tanta importancia fuera presentado tan pronto. La mujer mantuvo su sonrisa enigmática. Parecía satisfecha, sabiendo exactamente el impacto que aquellos ítems causaban.
ML. El protagonista quedó atónito al oír la explicación de ella. La propuesta hecha por la anfitriona lo tomó completamente desprevenido. Aquello no eran simples objetos decorativos, eran píldoras espirituales, objetos de poder inestimables separados por categorías específicas. La expresión del joven se endureció. Necesitaba evaluar rápidamente si aceptar aquel regalo valdría el riesgo involucrado. La mujer, sin embargo, presionó la cuestión con una sonrisa desafiante. Ella preguntó si él tendría la valentía de consumir una de ellas en ese exacto momento. Ella aguardó la respuesta con una calma inquietante. Su postura confiada indicaba que estaba probando la determinación del muchacho. La explicación prosiguió sobre la naturaleza del objeto. Se trataba de una concentración pura de fuerza monstruosa, algo inestable y peligroso. El recipiente fue abierto, revelando la píldora negra en su interior. Su apariencia era siniestra, asemejándose a algo vivo. La anfitriona hizo una última advertencia severa. Para alguien con un cuerpo que era solo medio monstruo, las consecuencias podrían ser fatales. El muchacho sujetó la píldora, sintiendo el peligro en la palma de la mano. La duda y el miedo se transparentaron en su mirada por un breve instante, pero él decidió no retroceder. En un movimiento súbito y decisivo, el joven tragó el objeto, aceptando el destino que vendría a continuación. La mujer sonrió, satisfecha con el desarrollo de los eventos. Parecía anticipar exactamente lo que estaba a punto de suceder en aquel momento decisivo. La presión en el ambiente aumentó drásticamente. Los objetos sobre la mesa comenzaron a temblar violentamente, reaccionando a la energía invisible y opresora que llenaba el lugar. La chica, aterrorizada con el súbito cambio en la atmósfera, retrocedió instintivamente. El miedo la paralizó en el suelo mientras todo vibraba a su alrededor. En el centro de aquella tempestad silenciosa, el protagonista permaneció de pie. Una niebla densa comenzó a envolver su silueta inmóvil mientras la energía se manifestaba. El joven sintió el impacto inmediato en su organismo. Sudor frío resbalaba por su rostro mientras él intentaba procesar la sensación avasalladora que tomaba cuenta de sus sentidos. Él miró a las propias manos, atónito con la energía que ahora emanaba de él. El muchacho mal podía creer que aquel objeto poseía un poder de tamaña magnitud.